saludo, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy es un tema un poco diferente porque usualmente preparo videos de las monedas de los Estados Unidos de América. Pero hoy estaré hablando sobre 10 monedas francesas que se consideran las más valiosas. Les recuerdo que los precios pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de cómo están estas monedas en el mercado actual numismático. También hay que considerar varios factores, tal como el grado, el atractivo visual, los errores, variedades y sobre todo la demanda de parte de los coleccionistas. Los profesionales mencionan que las monedas francesas, en particular la acuñación, tiene una historia larga y tumultuosa. De hecho, los que tienen conocimiento de la historia saben muy bien que las monedas del país francés han sobrevivido a guerras, crisis económica y todo tipo de intrigas políticas. Un detalle que debo mencionar especialmente para los numismáticos que son principiantes y es que las monedas francesas solo se utilizaron hasta el año 2000 cuando el país adoptó el euro de la Unión Europea como moneda nacional y oficial. Sepan que existe otras monedas valiosas, pero solo voy a mencionar 10 que se consideran las más valiosas. Aunque usted no lo crea, la historia de estas monedas son importantes a la hora de dar valor. Así es que no solamente mencionaré un poquito de historia, sino mencionaré el grado o condición de la moneda, dónde se vendió la moneda y su valor. Empecemos diciendo que algunos nombres o palabras francesas tal vez no los voy a pronunciar correctamente o sencillamente no los voy a mencionar, pero trataré de colocar en pantalla los nombres o palabras francesas. Dicho esto, les menciono que el rey John Le Bon de Francia aprobó una ley que creó el primer franco en 1360. Estas nuevas monedas de oro actuarían como pagos de rescate para liberar al rey que había sido capturado, el rey Eduardo III de Inglaterra. Bueno, ya en 1641, el entonces rey Luis abolió el franco como moneda legal y estableció en su lugar el eucu de plata y el luis de oro. Sin embargo, la palabra franco se utilizó muchos años después de su abolición. También se dice que ha habido libros numerosos sobre las guerras y una grave escasez de moneda que fueron una de las principales consecuencias de estas implacables batallas. Esto impulsó el establecimiento del Banco Privado General en 1716 para facilitar la creación de billetes, para evitar la escasez de las monedas. Y la verdad que la historia es larga y extendida, pero lo que sí les puedo decir que después la historia nos dice que hubo una inflación galopante y en la última instancia un colapso del sistema monetario. En 1726 el gobierno reconstruyó el sistema. Primero acuñaron 20 libras y luego 24 libras. Aunque esto introdujo cierta estabilidad, el país todavía estaba en un desastre financiero. Luego se introdujo la palabra franco en 1795, estableciendo que toda moneda se denominaría como tal, siendo las monedas, bueno, de medio, de uno, de dos, de 5 francos y otros de plata, mientras que las de 20 y 40 francos son de oro. Las monedas de franco se acuñó en 1795 y siguieron siendo de curso legal hasta el año 2000, cuando Francia se unió a la Unión Europea y adoptó el euro como moneda nacional. Empecemos hablando de la primera moneda francesa que se considera valiosa y es del año de 1815.
Y la moneda de 2 francos se acuñó por primera vez en 1815 para conmemorar dos acontecimientos históricos: el ascenso al poder del rey y el regreso del exilio de Napoleón Bonaparte. Y hubo una moneda que se vendió en una subasta en el 2022 con una calificación de MS 64 y se vendió por $12,000. No está mal. Ahora observemos la segunda moneda francesa del año de 1815, pero en este caso es la moneda de 5 francos. Conmemora la liberación de Bonaparte del exilio. Y vale la pena señalar que esta moneda con grado MS 64 se considera fino y casi con calidad de gema. Tiene brillo y la apariencia dorada de la moneda aumentan su misterio y atractivo. De hecho, se llegó a vender en una subasta en el 2022 por el precio de $24,000. Veamos la próxima moneda. Y esta moneda francesa se considera rara e interesante con dos denominaciones de 5 y 25 en la misma moneda. De hecho, se cree que las monedas fueron acuñadas para ser presentadas en una de las conferencias monetarias celebradas en el país, como prueba monetaria internacional celebrada en París en 1867. Y esta moneda obtiene una calificación de PF 63 y está en perfecto estado, excepto por algunas marcas de contacto. Se llegó a vender en una subasta en el 2022 por $16,000. Observemos la próxima moneda del año de 1641. Y fíjese que se abolió los francos y los reemplazó con monedas de oro. Y esto fue el rey Luis, eh, a las que llamó Luis de Oro. Y esta antigua moneda de oro cuenta con una belleza encantadora. De hecho, la compañía NGC, que es una compañía que califica moneda, lo calificó como grado MS 62 de calidad superior y brillante. Observen los detalles del cabello del rey. Los mechones del cabello están bien definidos, al igual que todos los rasgos de su rostro. En el 2022 se vendió por la cantidad de $19,000. Veamos la siguiente moneda del año de 1724. Y esta moneda de oro fue acuñada durante el reinado del rey. En el anverso hay un retrato orientado hacia la derecha de un busto de Laureate con la fecha debajo. Esta moneda se considera rara con grado MS 62 y se llegó a vender en una subasta por el precio de $17,600. Me imagino que debe tener varias preguntas sobre estas monedas, pero los animo que busquen más información en línea o en los libros numismáticos, donde podrán leer más sobre su historia, cuántos se produjeron de estas monedas y por qué se consideran raros la mayoría de estas monedas que tanto buscan los coleccionistas. Veamos la siguiente moneda del año de 1722. Y Francia celebró la coronación del rey y como parte de las celebraciones se emitieron monedas con la imagen del rey, con la composición de oro y versiones de plata y latón. Existe una gran demanda entre los coleccionistas y se llegó a vender una moneda en una subasta con grado MS 62 y se vendió por $18,000. Veamos la séptima moneda del año 1720. Y esta moneda es una moneda con error fechada en 1720, pero acuñada en una moneda de 1718. Obviamente es un error común para ese tiempo,
dado que la tecnología de acuñación era menos avanzada. La mayoría de las monedas existentes están calificadas como very fine, que es un grado inferior, lo que significa que faltan muchos de los detalles de la moneda y el brillo, bueno, se ve opaco. Por lo general están valorados entre 1,000 a 2,000 dólares. Sin embargo, hubo una moneda en mejor condición, aún gastada, vamos a aclarar, pero los detalles en el lado anverso y reverso son visibles y está en un grado de AU58 y se llegó a vender en una subasta en el 2022 por $9,600. Observemos la próxima moneda del año de 1640. Y bajo el reinado del rey Luis, la Casa de la Moneda acuñó una moneda de oro que pesa 67 gramos y mide 44 milímetros. La historia dice que estas monedas de oro no estaban destinadas a ser utilizadas como moneda de curso legal. Probablemente se utilizó con fines recreativos, bueno, como juegos de azar en los casinos. Aún así, esta se considera una moneda en el mundo numismático, una de las monedas francesas más valiosas. De hecho, en una subasta se vendió en el 2021 una moneda en grado MS61 por la gran cantidad de $456,000. ¡Wow! Increíble su precio. Ahora veamos la penúltima moneda del año de 1646 y esta moneda de oro se descubrió en el 2019 cuando un equipo de renovación de viviendas renovó una granja y descubrieron una caja de metal bien escondida que albergaba más de 200 monedas de oro acuñadas antes de la revolución. Los propietarios conservaron algunas monedas, otras monedas las subastaron y hasta regalaron otras al museo. En total ganaron $1,000,000 por la venta de alguna de estas monedas. Al comienzo de la subasta, el valor estimado de la moneda era de unos $15,000. Aunque la moneda se vendió por más de $56,000 en una subasta en el área de Los Ángeles, aún así les recomiendo que busquen más información porque abunda más de esta historia sobre estas monedas, pero lo que mencioné es sumamente interesante, ¿no lo creen? Por último, veamos esta preciosa moneda del año de 1670. Y las monedas de 15 soles es particularmente rara. Solo se acuñaron unos 40,000 y unos pocos se pusieron en circulación y otros se fundieron para obtener su oro. Muchas de las pocas monedas tienen grado XF45, o sea que son bien gastadas, con muchos detalles aplanados y las superficies completamente opacas. Pero a pesar de su mala acuñación, la moneda fue calificada como AU53 y se vendió por la asombrosa cifra de $132,000. Muy buen precio a pesar de las condiciones. Y la realidad es que todas estas monedas francesas tienen un hermoso diseño y es admirable la conservación a pesar de tener más de 2 décadas. Por lo general, amonesto a todos los coleccionistas interesados en adquirir una de estas monedas francesas que definitivamente deberían tener cuidado con las monedas falsas. Traten de conseguir una empresa profesional o un distribuidor de buena reputación si desean adquirir una moneda, en especial que ya esté certificado y autenticado dicha moneda. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Aprecio mucho su visita y si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un like y que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que ayude al canal y sobre todo para que llegue a otros hogares mis videos numismáticos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.